Damos inicio al presente acto, invitándolos a entonar las notas del himno nacional. Asiento, por favor. A continuación, las palabras del doctor Juan Carlos Rodríguez Muñoz, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar. Señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, Ministra de Transporte Natalia Bello Vives, distinguidos ministros asistentes, Viceministro de Infraestructura Carlos García, Presidente de la Junta Directiva de Colfecar Carlos Mario Restrepo y demás integrantes de la Junta Directiva de Colfecar, funcionarios de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera Colfecar, General Carlos Ramiro Mena, Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, señores medios de comunicación, amigos periodistas, un saludo especial también para todos los asistentes, a mi esposa, Sonia Beatriz, a mi hijo Milton. Doy gracias a Dios por permitirnos este evento anual en el que nos exigimos por todos ustedes para mostrar la fortaleza de nuestro sector, motor del país. En este calificado escenario que reúne cada año a la industria del transporte de carga y su logística, a sus protagonistas, emprendedores e innovadores todos, sector académico, nacional e internacional, agencias gubernamentales, autoridades, medios de comunicación, se debate y analiza ampliamente la situación del sector, siendo tradición presentar al señor Presidente de la República, a manera de resumen, el clima de nuestra actividad. El transporte de carga y su logística se viene debatiendo entre la tradición y el cambio, y ha escogido cambiar. No por imperativo, sí por el compromiso que le da su carácter de servicio público esencial.
actividad mercantil y, por tanto, actividad transversal que sustenta la economía del país, condicionante de su competitividad. Y es que el comercio de servicios hoy más que antes es un sector visible en la institucionalidad internacional, a partir de la creación del Acuerdo General de Comercio y Servicio de la Ronda Uruguay y de la OMC en el año 95, al representar junto a otros renglones generadores de intangibles más del 60% de la producción y empleo mundiales, por lo que la eficiencia o ineficiencia local en la producción y comercio del transporte de carga se escruta y paga a nivel mundial con la moneda de la percepción del clima de competitividad y del posicionamiento en las cadenas globales de valor. En Colombia, el sector del transporte, almacenamiento y comunicaciones contribuye en el 7.37% del Producto Interno Bruto y el solo transporte y la logística representan el 4.3%. En generación de empleo ocupa más de 500.000 personas, representando el 8.2% del total nacional de la población ocupada, con una tasa de crecimiento promedio del 3.21% anual, según cifras del DANE, lo que denota su importancia estratégica. El transportista, operario, conductor del equipo requiere de una atención particular en aspectos como la capacitación para su profesionalización y la seguridad social integral. En ese aspecto, hemos propuesto en la Mesa Sectorial del Transporte del SENA elevar a política pública sectorial los contenidos de los programas que actualmente presta, con el liderazgo del Ministerio de Transporte, el SENA y los gremios aportantes del componente productivo y la generación de empleo. En el segundo, es fundamental la afiliación al sistema de la seguridad social integral por parte del empleador natural del transportista, el propietario de la flota, con énfasis en el componente pensional, en el que existe total incertidumbre por la ausencia de un programa de retiro especial para el sector que le permita a este, una vez deje de prestar su servicio, disfrutar de una pensión digna. Este aspecto permite referirnos al componente patrimonial del transportador, su vehículo, y al que la regulación ha dispuesto un programa de postulación para la desintegración que exige agilizarse a fin de incorporarle un respiro importante al sector en aras a la modernización y equilibrio del mercado en términos de oferta y demanda, lo que dispone redoblar esfuerzos en la ejecución de los recursos apropiados al programa, pues las cifras acumuladas, 17.648 vehículos desintegrados, en el universo del requerimiento de modernizar parte del 41% de vehículos con más de 25 años, resulta ser paradójico existiendo los recursos. Temas que deben analizarse y discutirse con mayor profundidad en los escenarios de concertación dispuestos por el Ministerio, considerando su trascendencia e impacto social y económico. Al respecto, también hemos propuesto la creación de un escenario de transacción de vehículos que, partiendo de la fijación de la vida útil, permita, primero, contar con un mecanismo que ofrezca transparencia para la asignación de los recursos y que involucre a todos los actores del sistema. Generar también incentivos para la modernización sostenible de la flota de transporte de carga, solventando las barreras de entrada y salida del mercado, fomentar la competitividad del sector y mejorar las condiciones de trabajo de los conductores, con alternativas que permitan que los recursos destinados al plan de renovación vehicular puedan utilizarse para incrementar o complementar el ahorro pensional, de tal manera que el camionero que decida retirarse de la actividad del transporte pueda solicitar los recursos del fondo de chatarrización, ya sea para incrementar su ahorro pensional obligatorio o voluntario o para complementar el ahorro bajo el esquema creado por su gobierno de beneficios económicos periódicos. Sistema de información para la regulación del transporte de carga. A partir del año 2011, señor presidente, su gobierno decidió con valentía desmontar la denominada tabla de fletes, con el control de la Superintendencia de Puertos y de Transporte y de manera residual por la Superintendencia de Industria y Comercio en lo relacionado con las prácticas comerciales restrictivas. En este panorama encontramos hoy
que las bondades propuestas por usted hacia la libertad vigilada requerían, y lo advertimos, de la rigurosidad de las herramientas que sustentan la aplicación. Transcurridos 3 años es fundamental y urgente su aplicación y la presentación de informes periódicos resultantes de análisis y procesamiento de información, una vez se incorporen los costos de referencia, los datos asociados a tiempos logísticos, carencia de infraestructura logística para las tareas de carga y descargue, ineficiencias, espera por la disposición de contenedores y la realización de trámites para ingresar a sociedades portuarias. Todas esos son componentes que requiere ser alimentados como información en el esquema de la libertad vigilada para poder lograr precisamente su incorporación y su implementación. De esta forma se podrá monitorear y considerar la intervención del mercado comparando el valor a pagar y los costos eficientes en la ruta origen-destino con el control de la Superintendencia de Puertos y de Transporte y, decíamos, de manera residual por la Superintendencia de Industria y Comercio, para efecto de controlar las prácticas restrictivas. En ese panorama apelamos al postulado, señor presidente, de la tercera vía expresado por usted: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Y es que es necesario intervenir en el mercado, en procura de la especial protección que el Estado le dé al sector del transporte de carga. No queremos proteccionismo, pero sí protección. Es necesario extender el cubrimiento de la póliza de terrorismo también a la mercancía transportada, que garantice la prestación regular y continua del servicio público con alivio a los costos. Otro aspecto que requiere valorarse y fue objeto de análisis en nuestro Congreso es el escenario de acceso a la prestación del servicio público esencial del transporte. La laxitud del esquema regulatorio vigente ha permitido la existencia de 2.800 títulos habilitantes emitidos por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio, pero sin el rigor y apego al sustancial criterio de profesionalidad que exige este tipo de actividad. La sumatoria de estos dos factores, inaplicación del esquema de regulación económica y el libre acceso y descontrol de la verificación del cumplimiento de las condiciones para la prestación del servicio público de transporte de carga, han favorecido la creciente informalidad, ilegalidad y malas prácticas comerciales que campean hoy en el sector. Siendo urgente, además de la acción regulatoria que determine condiciones de idoneidad para el acceso a la prestación del servicio y de policía administrativa por medio de la Superintendencia de Puertos y de Transporte, que suspenda y cancele las autorizaciones a quienes las incumplan, propiciar la creación de acuerdos de buenas prácticas comerciales entre los integrantes de la cadena de suministro de transporte con base en principios y normas de conducta comercial que permitan transparentar las relaciones mercantiles afectadas hoy con la incorporación en los contratos y pliegos licitatorios de cláusulas abusivas de la posición dominante, incluso por contratantes públicos del servicio de transporte. En materia de costos operativos, y en particular en el rubro de combustibles, que pesa el 33%, Colpecar ha planteado y aportado elementos técnicos que permitan la racionalización del precio en aspectos puntuales, como los costos de producción y de oportunidad, o sea, el precio al mercado internacional, ajuste a la política de biocombustibles, la mezcla de la CPM con biodiesel impone al consumidor pagar en promedio 167 pesos más por galón. Racionalización de los impuestos en los combustibles, el impuesto nacional unificado y la sobretasa, que impone sobrecostos del 15.68%, o aproximadamente 1.310 pesos con 25 centavos, al precio del galón de la CPM, sin desconocer que gran parte de estos recursos se destinan a inversión en infraestructura, pero que en muchos casos no se ven, pues no se correlacionan con el mejor estado de las vías, por lo que sugerimos crear la veeduría APP de las inversiones por impuestos nacionales y sobretasa. Así también, señor presidente, a partir del 1 de enero de 2015, por el cumplimiento de ineludibles deberes como ciudadanos del planeta, formalizados en convenios internacionales en materia de emisiones de contaminantes atmosféricos,
se impone para los motores de estándar el estándar de tecnología Euro 4, que los fabricantes han incorporado a los vehículos. No obstante, se debe garantizar la calidad del diésel que se produce y distribuye en nuestro territorio de 50 partes por millón de azufre, para que no se causen daños a los camiones en su funcionamiento, echando al traste las garantías del fabricante. En todo caso, cualquier medida al respecto no debe conllevar sobrecostos para el sector. Existen otros retos que debemos enfrentar, como los dispuestos por las agencias internacionales OECD, CEPAL y CAF en materia de logística y competitividad para el desarrollo, quienes asertivamente lo disponen con la visión regional, implementar soluciones en el corto plazo para reducir los costos del transporte. Mejores carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos son esenciales para mejorar la logística. Sin embargo, la planificación y ejecución de este tipo de proyectos requiere de tiempo y recursos. Por ello, se deben también aprovechar las opciones para mejorar el transporte de bienes y servicios utilizando la infraestructura existente. Estas soluciones blandas pueden incluir el desarrollo de políticas logísticas integradas que promuevan la provisión de servicios modernos de almacenamiento, procesos aduaneros y de certificaciones eficientes, un mejor uso de tecnologías de información y de las comunicaciones, así como el fomento de la mayor competencia en el sector del transporte. Cierro comillas. En ese aspecto el panorama es otro. Los transportadores utilizamos los 128.000 kilómetros que conforman la red total de carreteras del país, lo que explica la incidencia de la tasa del peaje en los costos operativos, el 10.63% de participación. Las condiciones de la vía o de una vía en mal estado, aún estando pavimentadas, impactan los costos operativos entre $0.10 a $0.14 tonelada kilómetro por mayores consumos de combustible y de llantas, por lo que reconocemos el buen rumbo que ha trazado su gobierno al determinar un ritmo de inversión en infraestructura que pasó de un promedio anual de 2.2 billones a un promedio de 7 billones en los últimos 3 años, lo que nos colocará en el estándar de los países de la OECD, permitiendo, como bien usted lo ha dicho, presidente, compararnos con los mejores, no con los mediocres. La infraestructura vial en el país, cuyos pilares regulatorio, ley de infraestructura, institucional, reestructuración de las entidades técnicas, ANI, Invías y el Ministerio de Transporte, y el componente financiero, Fondo Nacional de Desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo, constituyen garantía por el cambio en la estructuración de los proyectos y de un nuevo modelo para la construcción de la obra pública. Las 4G nos permitirán ahorros en tiempo de viaje aproximadamente del 30% y ahorros en costos de operación vehicular de aproximadamente el 20%. La estrategia ferroviaria, que contempla 3 fases en corredores intermodales, La Dorada, Vizcaína, Chiriguaná, tramo de Ciénaga, Dorada, Puerto Berrío, Chiriguaná, Bogotá, Belencito, La Dorada, Bogotá, La Tebaida, Chiriguaná, Santa Marta, Puerto Bolívar, las inversiones en los puertos marítimos, que en los últimos 3 años han permitido el incremento en el tráfico portuario en un 23%, la formulación del Plan Maestro Fluvial, con una inversión de 2.5 billones para el río Magdalena, adicional a la que se adelanta mediante APP, la estructuración de indicadores de eficiencia logística urbana y su diagnóstico en 17 ciudades por el DNP, que a propósito deben complementarse con las herramientas dispuestas por el Ministerio de Transporte para que no se establezcan como esquemas aislados. Requieren coordinación, señor presidente, así como el diseño e implementación de planes logísticos metropolitanos o regionales y corredores de importancia estratégica diseñados por el Ministerio de Transporte, constituyen avances importantes que debemos reconocer. Son bienvenidas todos estos proyectos y siempre que se establezcan y diseñen, como lo dispone la Ley de Infraestructura, con sentido de complementación intermodal, no de competencias entre modos. Cada modo de transporte tiene su vocación y se debe optimizar. Su propuesta, señor presidente, de confeccionar el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 desde las regiones para que todos nos apropiemos de él, responde al clamor del sector de no perder en la última milla de acceso a los centros de producción y puertos
todo el esfuerzo obtenido a aguas arriba, por lo que somos partidarios de impulsar en este esquema las zonas integrales para el desarrollo empresarial y social. De igual manera, reconocemos la coherencia y articulación de las propuestas señaladas, por lo que abogamos por su continuidad, tenacidad en la ejecución, en especial en el componente de la política pública emprendida recientemente, pero ir más allá, crear una política industrial para el sector del transporte de carga y su logística, y hacer de él uno productivo y competitivo, pues como lo expresa Douglas North, las instituciones afectan el desempeño debido a su efecto sobre los costos del cambio en la producción. La función principal de las instituciones en la sociedad es reducir la incertidumbre, estableciendo una estructura estable. Y hoy el transporte de carga y su logística necesita y reclama con urgencia implementar la orientación prevista por el Gobierno en los documentos COMPES 3789, 3489 y 3759. No puedo dejar de mencionar dos temas: reforma tributaria y proceso de paz. En el primero, somos partidarios de continuar con el camino del apretón en el gasto público, por lo que compartimos lo expresado por el exministro de Hacienda y entrañable amigo de Colpecar, Juan Carlos Echeverry, en su columna del Tiempo, Mitos sobre gastos e impuestos, cuando señala: todos queremos un Estado que haga más por los pobres, las víctimas, los niños, los enfermos, los estudiantes, las carreteras, etcétera. Pero en lugar de oír lo que eso cuesta y tomar las decisiones difíciles, preferimos dar crédito a esos mitos. Así también es fundamental continuar el camino de atacar la evasión que asciende hoy a 30 billones de pesos, incentivar estratégicamente la formalidad y desestimular la informalidad, atacar los ambientes que propician la corrupción, entre otros aspectos, para lograr unas finanzas públicas sanas. En el Compromiso Nacional de la Paz reiteramos nuestro voto de confianza y respaldo al señor presidente y a su equipo negociador en su tenaz labor por construirla, compromiso y esfuerzo en el que se encuentra sin lugar a dudas el presente y el futuro del país y la herencia a las generaciones futuras. Conscientes también que, como usted lo ha expresado, una cosa es el cese del conflicto y otra el proceso de paz. Somos optimistas del buen suceso del país, aunque hoy el sector no pase por su mejor momento. Creemos que haber invertido la ecuación crecer para repartir por la de repartir para crecer permitirá una Colombia con equidad, en paz y educada, por lo que el compromiso de Colpecar, en unidad con nuestros colegas gremiales, es: soy capaz de concertar sin necesidad de confrontar. Muchas gracias.